Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. El fantasma Roberto Pairó. Cuento el fantasma. Las apariciones sobrenaturales de que era víctima Jesús Aponet traían revuelto al pueblo desde semanas atrás. Misia Jesús las había revelado bajo sello de secreto inviolable a sus íntimas amigas. Misia Zenobia, la empingorrotado y tremebunda esposa del concejal Bermúdez, y Misia Gertrudis Gómez, la espivadora presidenta de las Damas de Beneficencia. Tula y Zenobia las comunicaron, naturalmente, bajo el mismo sello inviolable, a sus confidentas, quienes, a su vez, total, que todo el mundo lo sabía. Los fantasmas suelen deambular preferentemente en las noches de invierno, cuando los vecinos se quedan en sus casas, pero a la sazón era verano, un verano de plomo derretido que mantenía en fusión el fuelle del viento norte. Así, los que se encerraban por si acaso desde que corrió la noticia, sudaban la gota gorda. Tula y Zenobia escucharon, haciéndose cruces y temblando como azogadas, las primeras confidencias de Jesusa, aunque Zenobia Bermúdez fuera hembra de pelo en pecho y capaz de zurrarle la guadana, como lo probó varias veces, no solo a su esposo, sino al más pintado, y aunque Tula no tuviese temor de Dios, según decían las malas lenguas refiriéndose a cómo administraba la sociedad. Hicieron que llenase su casa de palma y boj del Domingo de Ramos, que la rociara con agua bendita, que pintara cruces en el suelo delante de las puertas, que encendiese velas de la Candelaria, que hiciera sahumerios de incienso, y como el fantasma que era el ánima de su marido Nemesio Ponce, comisario de Tablada, siguió apareciéndose a Misia Jesusa, la aconsejaron que acudiese en confesión al cura Papagna, pues aunque este fuera un carcamán sin conciencia, era el único que tenía corona para conjurar al malo y ahuyentarlo con sus sorcismos. Las ánimas la persiguen porque ha de estar en pecado mortal, sentenciaba Tula. Confiésese, Misia Jesusa, y con la solución y una buena penitencia, el diablo se irá a los infiernos y su fantasma no volverá a aparecer. ¿Qué pecado mortal, ni qué solución, ni qué penitencia? Clamó Misia Jesús en el colmo de la indignación. Aunque pecadora, yo no he hecho nunca mal a nadie, y si el condenado me persigue será porque se le antoja y tiene licencia de Dios, no por culpa mía, que no soy peor que otras que se las echan de santas. Por algo han de ser las apariciones, dijo Zenobia. Puede ser que el difunto necesite misas para salir del purgatorio. Muy colorada, como quien ha sentido que se le empezaba a quemar la cola, Jesús se asió a la tabla que Zenobia le tendía. Le haré rezar cuantas misas me pida, murmuró. Yo no tengo miedo a los fantasmas ni a los aparecidos, continuó Zenobia, porque Bermúdez, mi marido el concejal, estuvo últimamente en las provincias de arriba, y desde entonces anda acompañado, y algo de esa virtud me toca a mí también. ¿Y quién lo acompaña? ¿Será el ángel de la guarda, como a todos los cristianos? No es eso, sino que tiene una guayaca o bolsita con plumas de urutau que lo salvan del daño y hacen que todo le salga bien. Jesusa estuvo a punto de pedir que Bermúdez fuese a protegerla, pues tanto poder tenía. Pero no se atrevió. El tiempo había hecho olvidar ciertos recuerdos, ciertas calumnias sobre visitas del concejal cuando el comisario de Tablada se iba antes de amanecer al matadero, y no era cosa de soplar sobre el pábilo. Yo, a decir verdad, contestó Tula, quisiera también andar acompañada, porque tengo un miedo loco a las ánimas y no paso de noche ni a tirones por el cementerio desde que enterraron a la finada Melchora y al difunto Melitón, su compadre, porque como anduvieron en enriedos, todas las noches salen sus ánimas de las sepulturas y bailan un gato endiablado sin poder juntarse nunca. ¿De veras? Como estas son cruces. Al hacer Tula tan solemne afirmación, entró desolada en el comedor una moza como de 18 o 20 años, rolliza de carnes y bonita de cara, que se quedó plantada y temblando entre las tres señoras. ¿Qué te pasa, Emer? Preguntó Jesús alarmada. Ay, mamita. Que la gallina blanca acaba de cantar como gallo. Jesús, María, y José. Era la desgracia que se cernía sobre aquella casa, y Misia Jesusa, persignándose una y más veces, murmuró. De hoy no pasa sin que me confiese. Así, pues,
Primero en la municipalidad, por órgano de Gómez y de Bermúdez, horas más tarde en el Club del Progreso y en la botica de Silvestre Espíndola, simultáneamente en las redacciones de La Pampa y de El Justiciero, algo después en el Círculo Artístico y en la confitería de Carmine, a medianoche en el Mirador, la Timba del Rengo, y a la mañana siguiente de la Confidencia en todo Pago Chico y sus alrededores, sin exceptuar la pulpería de la Polvareda, de la Hucha y Carolina, se supo que el ánima en pena de Nemesio Ponce se le aparecía a su viuda todos los viernes a las 12 de la noche y le hablaba con voz amenazadora y sepulcral de su hija emerenciana, ordenándole que no la casara con Enriquito Gancedo, como lo había proyectado, sino con otro que le indicaría a su tiempo, y esto so pena de ejemplar castigo. Pocos dejaron de reírse de la historia, los menos por creerla imaginaria y artificiosa, los más por hacer gala de escepticismo. Pero estos últimos se preocuparon más y no las tuvieron ya todas consigo, desde que el gran lenguaraz y amigo de los indios, el viejo don Hermidio Soria, recordando las diabluras de Gualitzur, decía que se han visto cosas más raras aún, y Silvestre lo apoyaba con palabras sibilinas como no y si no jueguenles risa no más, cierto que el boticario solía también, decir en la intimidad que mejor hubiera hecho el difunto, en vida, apareciéndose a su mujer alguna madrugada en tiempo de Bermúdez, pero esto caía en oídos discretos y no trascendía al vulgo. Las mujeres eran las más alborotadas, convencidas desde el primer momento de la veracidad de las apariciones, como que las madres y sus amigas y criadas de estas les habían contado otras análogas o más terribles, que se sucedían desde tiempo inmemorial. Y, sin ir más lejos, ahí estaba la adivina Dorotea, que había visto duendes y fantasmas con sus propios ojos, que seguramente iba a las Salamancas lo mismo que Cándida la curandera. Y ahí estaba también la pobre misia Pancha Viacaba, a quien el diablo le quemó el rancho, y cuanto tenía y le hizo disparar la hacienda, que nunca más volvió, dejando a toda la infeliz familia con una mano atrás y otra adelante. Y esta convicción se hizo más profunda al saberse que Jesusa, arrebujada en su gran mantón, como para que no la conociesen, había entrado apresuradamente en la iglesia, donde Liberata, la chinita de Misia Tula, enviada a bichar, la vio llamar al cura Papagna y arrodillarse en el confesionario, muy agitada y afligida. Media hora después, y no más tranquila por cierto, la viuda abandonaba la iglesia y se encaminaba a la comisaría, seguida de lejos por Liberata, admirable bombero adiestrado por la tesorera. Hallábase el comisario Barraba en una situación algo difícil. Desde que emponchó al viejo segundo en su viejo cuero de vaca, el famoso poncho de verano, se había llamado a silencio, diciéndose que no estaba el horno para bollos, y andaba en todo con sus pasos contados. La oposición iba ganando terreno en la provincia y el jefe de policía le había escrito secamente a raíz del suceso: absténgase en lo sucesivo de esos atropellos, que desprestigian a nuestra importante repartición, sobre todo a la vista y paciencia del pueblo. El senador Magariños le escribió también: en lo del cuatrero segundo se le ha ido la mano, compadre, y los diarios chillan. Le recomiendo más ojo en lo que pasa de puertas afuera de la comisaría, para no darles en el gusto a los pasquineros. El diputado Cisneros había sido más lacónico y contundente, escribiéndole: mire que no está en la cuarta de fierro, y no sea tan bárbaro, amigazo. Con estas lecciones, Batrava había caído en la pasividad más completa y se pasaba el día tomando mate, para no dar qué decir. En esta ocupación le encontró misia Jesusa, y el comisario apenas la vio, tomó un airecillo malicioso, se atusó los grandes bigotes y arqueando las cejas dijo como con desgano: ¿en qué puedo servirla, doña? Señor comisario, soy... Sí, ya sé. Misia Jesusa Ponce, la viuda, y la de la viuda. No es chacota, señor comisario. No lo tome de jarana, que es muy serio. Si usted supiera. Todos los viernes a las 12 de la noche, se me aparece el finado Y. Virgen Santísima de los Desamparados. Ya sé, no se aflija tanto, doña, y cuéntemelo todo de pe a pa, porque solo así podré remediarlo, si no es cosa del otro mundo. No ha de ser, señor comisario, es decir, que yo lo deseo, y que así me lo asegura quien puede saberlo, pero no le tengo confianza. ¿Ha visto al cura? ¿Qué le ha dicho? Ay, señor. Es un desalmado.
Me ha dicho que ya pasó el tiempo de los sorcismos y de los aparecidos, y eso que en el altar mayor tiene un cuadrito de las indulgencias plenarias y al lado una alcancía para las ánimas benditas. En su media lengua me decía: San Genaro, qué fantasma. El que morto non vive más. Ánimas non chenoso no apago chico. ¿Algún birbante chichón la ha tomado para embromarla, señora? Disculpe que lo remede al gringo, señor comisario, pero es más fuerte que yo. ¿Y cuándo le confesé? ¿Cuándo le confesó que...? Misia Jesusa, que se había interrumpido de pronto, como haciendo rayar el flete, continuó, pero evidentemente en otro rumbo. Es decir, cuando le hablé, de que se trataba del noviajo de Emer. ¿Emer? Sí, pues, emerenciana, mija. Entonces el cura se rió y dijo: siempre las mosasas. Busque el amoroso. Vaya del comisario y dígale que busque el amoroso. Muy bien. Ahora cuénteme lo que le pasa con el aparecido. Y Misia Jesusa contó muy por lo menudo toda su tragedia. Un viernes, hacía más de un mes, la despertó a medianoche un ruido infernal, como de cadenas y de alguien que se quejara a grito herido. Lo curioso es que Mer no se despertó ni con el ruido de afuera ni con el que ella hizo tirándose de la cama y corriendo a la ventana que da a los fondos. Más bien no se asomara, porque ay Dios mío. Allí junto a la tapia vio que se movía una forma blanca, grande como un gigante, dando grandes pasos a un lado y otro, moviendo unos brazos muy largos y mirándola con unos ojazos de fuego que brillaban en una calavera espantosa. Estuvo a punto de caer redonda, y más cuando el fantasma gritó con una voz como un ladrido de perro ronco: Jesusa, acórdate y no cases a Emer con Enrique Gancedo. Estoy en el purgatorio y sufro como un condenado, pero vos irás al infierno de cabeza. Volvieron a oírse los ayes y el rechinar de cadenas, el fantasma se achactó de pronto y desapareció como si se lo tragase la tierra. El viernes siguiente fue la misma historia, con el alimento de que los postigos estuvieron abiertos, aunque ella los cerrase y atrancase todas las noches desde la primera aparición. Otra vez fue todavía más horroroso, porque el fantasma largó llamaradas por los ojos, boca y narices, mientras repetía lo de Jesusa, acórdate. A la cuarta aparición le anunció que le diría con quién había de casar a Emper. ¿Y Emerenciana, a todo esto? Preguntó el comisario. Nunca ha visto las apariciones, porque siempre duerme como si le hubieran dado alguna bebida embrujada. Ah, señor. La pobre debe tener histérico, porque tan pronto se ríe, tan pronto llora como una Magdalena y el día en peso anda de un lado a otro como bola sin manija. En fin, para acabar con mi cuento, que por desgracia no es cuento, el ánima de mi marido o lo que fuera, que dijo con quién tenía que casar a Emer, que está comprometida con Enriquito, el hijo de don Salustiano Gancedo, uno de los más ricos y más señores del pago. ¿Y de quién se trata? ¿Quién es el amoroso, como dice el cura Papagna? Por ahí deben andar los tantos. Pues un pelagatos, un atorrante, un tauro que se pasa las noches en la timba del Rengo. ¿Qué me dice? ¿En la timba del Rengo? En el pago no hay ni habrá casas de juego, señora, al menos mientras yo sea comisario de policía. El Rengo pagaba puntualmente sus mensualidades a Barraba, y no había por qué ni para qué molestarlo. Jesús sabía que no podía remediar, disculpándose, sino más bien agravar su metida de pata, así es que anudó imperterrita el hilo, diciendo: un haraganón, un trápala que no es capaz de ganarse el pan nuestro de cada día y que no tiene ni dónde caerse muerto, Severo Rendón, señor comisario, Severo Rendón. Miren qué yerno. Y con eso quiere el finadito que se case nuestra hija. Pobres de nosotras. En un sastras nos come vivas y nos deja desnudas en la calle. No se acalore, tanto señora, y explíqueme qué es eso de la timba de que me habla, exclamó el comisario interrumpiéndola con las cejas fruncidas y el bigote erizado. ¿Yo he hablado de timba? No sé, sí. Cosas que he oído, en tiempos del comisario Páez, parece que Severo jugaba fuerte y trampeaba de lo lindo, en tiempo de Páez. Suspiró Barraba, tranquilizándose con que Severo Rendón, la cosa es seria, puede que tenga razón el cura. Pero, vamos a ver, ¿qué dice la moza? ¿Lo quiere a Enriquito o no? ¿Se entiende con Rendón o no se entiende? Esto es lo principal. La verdad es que desde el último baile municipal, Emer, como suele decirse, le ha ladeado el caballo a Enriquito.
Esa noche, hará 3 meses estuvo de temporada con Severo, haciendo rabiar al otro, porque, según me dijo, le había hecho un desaire, que me parece difícil. Y desde entonces ya no está como antes del balconeo corrido con el novio, y apenas le habla cuando viene a casa de visita, que es jueves y domingo. Pero, en cambio, a Severo no lo veo nunca andar rodeando como hacen todos los que arrastran el ala. Barraba pareció meditar largo rato, atusándose el bigote, su gesto familiar, y al cabo pronunció: puede retirarse sin cuidado, misia Jesusa, que el tal fantasma no volverá a aparecérsele, o yo puedo poco. Ya estoy al cabo de la calle y seco los bueyes que aro. Sin embargo, esta tardecita pasaré por su casa para ver el teatro de los sucesos y darme cuenta de todo. Adiósito, misia Jesusa. Hasta esta tarde. Ah. Trate de que Mer no sepa que voy, y de que no esté en la casa mientras las registro. Lo mismo su chinita. A media siesta, con un calor de calera que hubiese pulverizado las estatuas de mármol a verlas en Pago Chico, bajo el soplo lento y sofocante del norte, desarrollábase un coloquio amoroso en el callejón solitario a que daban las tapias traseras de la casa de misia Jesús a Ponce. Una linda cabeza de mujer asomaba por las bardas, y un mozo bien portado y no mal parecido empinábase sobre una piedra para alcanzarla y hablarle al oído, con el chambergo claro echado sobre las cejas. El joven murmuraba con misterio, la muchacha contestaba con creciente irritación, diciendo: no quiero. Ya te he dicho que no quiero. No lo vuelvas a hacer, que no puedo aguantar más. Pero hijita, decía el otro con susurro insinuante y mimoso. Si es el único remedio y va dando resultado. Si no le damos changüí, verás cómo la vieja afloja de repente y nos salimos con la nuestra. Y si, entre tanto, le da un patatús. Ella sí que anda como ánima en pena, y ni come, ni duerme, ni hace nada derecho. Pobre mamá. Hoy mismo, según me han dicho que ella no suelta prenda, se fue a ver al cura y al comisario y volvió con inedia lengua afuera, es un decir. De seguro que Barraba va a armar alguna tremenda. Y esto lo digo por vos. No tengas miedo. El comisario es un sotreta, y conmigo se va a tener que amacar. Sí, pero si te pasa algo, es tan bagual, tan bruto. Capaz de hacerte estaquiar. Va. Pura boca, estaquiador de infelices como segundo, y ni eso siquiera, porque desde lo del poncho está como avestruz contra el cerco. En fin, Severo, te repito que no lo hagas más, porque si mamita se enfermará, yo no tendría perdón de Dios. ¿Has oído? Hablaba casi en voz alta, y su irritación pareció contagiarse a Severo, que exclamó en el mismo diapasón: Emer. Decí más bien que seguís embobada con tu Enriquito Gancedo, que es un verdadero ganso, un pajuate, un cantimpla. Y así no más ha de ser. Claro. Él es rico y yo no tengo un real, pero el día menos pensado, si lo agarro a tiro. Severo. Ya te he dicho que si llegas a tocarle un pelo de la ropa se acabó todo entre nosotros. Con que, elegí. No te digo que te pirras por él. Es un buen muchacho, y hasta. De eso a otra cosa hay mucho trecho, a pesar de los pesares, en fin, Severo, ya hasta de bromas, que se hacen muy pesadas, aunque sea con buen fin. Así, prométeme. Oyeron ruido, la cabeza que comenzaba a sonreír desapareció tras de la tapia, y el galán comenzó a andar callejón abajo, como quien se pasea. Jesusa, que acababa de hacer su siestita, llamaba a Emerenciana para mandarla con un recado a misia Cenovita. Con semejante calor, mamá. Bien podés salir a la calle cuando andas por el patio en cabeza y al rayo del sol. Emer, alejada con este pretexto, y llevando por Rodrigón a la chinita Gervasía, iba con el pensamiento puesto en la conversación que acababa de tener con Severo y que la preocupaba mucho, cuando la fortuna quiso que de manos a boca tropezara con su novio oficial, Enrique Gancedo. Parece que andas huida, murmuró el chico venciendo a duras penas su timidez. Ya no te veo, ni puedo hablar con vos, ni te asomas a la puerta, ni te sentás a la ventana, y cuando voy a tu casa me tratas como a visita de cumplimiento. ¿Qué te pasa? ¿Te has olvidado de que a fin de año nos vamos a casar, y que tendrías que ser un poco más cariñosa? Yo lo estimo mucho, pero mucho, Enrique, dijo Emer con frialdad y sin rudeza, pero ¿cómo ha de ser?
Una no está siempre para conversaciones y zalamerías, y lo que hoy gusta mañana puede disgustar, sin que haya nada malo en eso, ni nada que echarse en cara los unos a los otros. Enriquito, demudado, exclamó. Es decir que, ¿ya no me quiere? Hable claro, por Dios, Emer. La moza sonrió y, cruel. ¿Cuándo le he dicho yo que lo quería? Esa sí que está buena. Mil y mil veces, y todavía hace poco, en la reja, cuando, solo desde ese maldito velorio de la municipalidad se acabó el besuqueo, y ya no sé qué pensar. Piense lo que quiera, pero déjeme en paz, que por ahora no tengo ganas de amoríos y noviazgos. Otro la entretendrá, otro que me la querrá quitar, ya sé. El rendón ese, el tal Severo. Dígame la verdad, por Cristo bendito. Y aunque así fuera, contestó Emer. Vaya. Adiós, que Missy Zenobia me está esperando hace media hora. Enriquito, en la mitad de la acera, con la boca abierta y los ojos llorosos, se quedó largo rato como un poste. Al día siguiente el justiciero publicaba una noticia, obra maestra de estilo de su administrador y redactor, don Lucas Ortega, y que rezaba así. Misterio y pesquisa. Nuestro infatigable e inteligente comisario don Ciriaco Barraba, que tantas notables investigaciones policiales ha realizado en sus pesquisas limpiando al partido de vagos, mal entretenidos, cuatreros y facinerosos, acaba de emprender con el mayor secreto una nueva e importantísima campaña que por la pinta promete dar los más excelentes resultados. Con toda reserva, para no cometer indiscreciones que podrían entorpecer la marcha de la justicia, nos limitaremos hoy día a decir que se trata de poner en claro un misterio que tiene muy agitada y amenazada a una de las más distinguidas matronas de la localidad y a su distinguida familia y amigos, y por consiguiente a todo el vecindario entero que está al corriente, como pasa comúnmente, de lo que pasa en casos como el presente y otros análogos. La reserva que debemos al buen finiquito de la pesquisa y para no dar la voz de alerta a los malhechores y a los bromistas de mala ralea que se entretienen en alarmar y sembrar el pánico en las familias pacíficas y honradas, si es que no buscan otra cosa, y por otra parte son muy conocidos en la cancha, nos impide hablar claro, como podemos hacerlo, y como lo haremos, el sábado próximo, cuando los delincuentes estén ya en manos de la autoridad y en las garras de la policía. Y basta por hoy. En cuanto menos lo piensen los aparecidos se le va a aparecer un difunto de los que no se empardan, y ya verán quién es, Barraba. Simón el Bóbito, que espantaba al gato gritando ratón, comentó Silvestre en su tertulia matutina. Este suelto ha de ser de don Lucas, por lo sonso, y porque ayer lo acompañó a Barraba en la pesquisa que hizo en casa de Misia Jesusa. En efecto, después de la siesta, cuando el comisario se preparaba a salir, llegó don Lucas a la comisaría en busca de noticias, como de costumbre, y Barraba lo llevó consigo aunque recomendándole la mayor reserva. ¿Y qué ha hecho el comisario en esa casa?, preguntó el doctor don Francisco Pérez y Cucto, con aire burlón. Pues ¿qué había de hacer?, contestó Silvestre, también informado como si hubiese sido de la partida. Registró la casa, todos los cuartos, olfateó todos los rincones, anduvo una hora por el patio haciéndose explicar dónde aparecía el fantasma, y se fue diciéndole a Misia Jesusa que el viernes, es decir, mañana, les tendería la cama a los malintencionados o a los chichones, como quiera que sea. ¿Y no vio nada en el patio?, preguntó Laucha, que desde días atrás, abandonando a Carolina y la polvareda, se paseaba por el pueblo y era asiduo de la tertulia silvestrina y de la timba del mirador. ¿Qué ha de ver?, exclamó el boticario. Las chicas se le van y las grandes se le escapan. Además, que no ha de haber nada. Son visiones de Misia Jesusa. Eso no más ha de ser, dijo Severo Rendón, allí presente, con gran disgusto de Pérez y Cueto, que no lo podía pasar por chisgarabis, meterete y urdemalas, además de pisaverde y mujeriego, según decía. Sin embargo, algo hay de cierto en eso de los fantasmas. ¿Qué ha de haber?, protestó enérgicamente el doctor. Son camándulas, embustes, travesuras de estudiantes o añagazas de bandoleros. Con todo, observó Julián Viera, el director de La Pampa, buscándole la boca, no todas son camanas. No hay que negar que el espiritismo... Camándulas, camándulas y camándulas. Interrumpió sulfurado el doctor Pérez y Cueto.
Lo de las mesas parlantes y de los mediums está por ver, aunque el magnetismo animal sea cosa probada, pero fantasmas no ha habido nunca, por mucho que digan los historiadores mitológicos y los historiadores ultramontanos. Detrás de un fantasma hay siempre un pillastre, así como tras de la cruz está el diablo. En mi pueblo, allá en España, hubo, en mi niñez, una casa asombrada donde se oía ruido de cadenas, estrépitos inexplicables, voces cavernosas y se veía pasar por las ventanas durante la noche entera, lucecillas mortecinas y fosforescentes que infundían pavor, tanto que nadie se atrevía a pasar por la casa maldita, ni siquiera a acercarse a 100 varas de ella. Fue registrada muchas veces sin que se encontrara nada, y hasta que la Guardia Civil tomó cartas en el asunto y descubrió en una cueva, cuya entrada estaba muy bien disimulada, todo el material de falsificar moneda, y a poco de andar echó el guante a los monederos falsos, que hacían aquellos aparatos de espanto, para trabajar en paz y libres de indiscretos. Esto en cuanto a malhechores. En cuanto a otros motivos menos culpables, Pereda, el gran Pereda, cuenta con mucha gracia un hecho harto común, que sitúa en su imaginaria Ficóbriga, donde un galán hacía de fantasma para visitar todas las noches a mansalva a una viuda alegre de cascos y solazarse, con ella, sin temor de aguafiestas. «Gaucho lindo», exclamó Laucha. Por eso en muchos casos, y quizá en este mismo dijo sentenciosamente el médico, hay que decir como los franceses. Cercela famo como los españoles. ¿Quién es ella? Pero, como risible y chistoso, confirmó, porque aquel día estaba en vena ninguno como el hecho que ocurrió, también en mi pueblo. Es el caso de que dos vecinos labradores salieron muy de madrugada a sus faenas rurales, y al pasar por el cementerio, que estaba y está todavía, aunque clausurado junto a la iglesia, uno de ellos preguntó: «¿Qué hora será?», que me he olvidado de mirarlo al salir, y con verdadero pavor oyeron que desde lo profundo de una fosa les contestaba una ronca voz subterránea. Muy tarde, porque he dormido mucho, y cuando salí eran ya las 12, bien dadas. Con los pelos de punta no detuvieron mis labriegos la desenfrenada carrera hasta una legua de allí. Durante largos meses solo se habló de fantasmas y aparecidos, pero al cabo se supo que el del cuento era Blas, célebre borrachín, que, harto cargado de mosto, al salir de la taberna había, de un traspié, dado antes de la hora con sus huesos en la sepultura, recién abierta, que le sirvió para dormir tan lindamente la mona, y del mismo parecido jaz son todos los duendes, trasgos y ánimas en pena. No digo que la mayoría del tiempo no sea como cuenta el doctor, que es más laido que yo, repuso Laucha. Pero, ¿qué me dicen del lobizón, que anda desde el tiempo de Ñaupa y que se transforma en toda suerte de animales y alimañas? Del hombre perro, que nadie podía agarrar, y que todavía se aparece de vez en cuando. De las viudas que se presentan donde quiera, cuando menos se piensa, lo mismo ahora que cuando mi abuela vivía. Del hombre chancho, que anduvo cuando yo era muchacho por el barrio de los Corrales y de San Cristóbal, que le manearon bala y más bala, sin hacerle ni siquiera un rajuño. Cierto que dijeron que el tal hombre chancho era un ladrón que se había retobado de corcho, pero, ¿acaso al corcho no le entra bala? ¿Y ande está el ladrón, ni quién lo ha visto nunca? Para mí hay mucha matuña, pero algunas veces la cosa va de veras. Leyendas, supersticiones populares, creencias tradicionales, explicó, sintético, el doctor. Pues yo aseguro que Laucha tiene razón, dijo Severo con gravedad, porque, aunque mozo, he solido ver muchas veces la luz mala corriéndome por el campo mientras galopaba de noche, y hasta la he visto bailando en los cuernos de las vacas y en las orejas de los mancarrones. En los cementerios no se diga, y en el bañado del Sauce se la puedo mostrar a quien quiera y cuando quiera, porque se aparece todas las noches y anda de aquí para allá, como verdadera ánima en pena que debe ser. Exhalaciones, fuegos fatuos, dejó caer desdeñosamente el doctor Pérez y Cucto. Pues véngase conmigo a ver qué efecto le hacen, mi doctor, exclamó Severo en tono de zumba. El doctor Pérez y Cueto, muy amostazado, pero lenta y solemnemente replicó: en el ejercicio de mi profesión, señor mío, salgo de noche y solo, completamente solo, cuantas veces soy requerido para casos de urgencia. Pero no es de mi carácter ni de mis años eso de ir a meterme en andanzas averiguando cosas ya harto averiguadas, fenómenos naturales que la ciencia ha explicado y puntualizado sin dejar lugar a dudas, sino en el obtuso caletre y el seco meollo de los ignorantes. Toma y volved por otra.
dijo Silvestre riendo y haciendo señas a Severo para que se callase. Viera distrajo hábilmente la atención, pidiendo al doctor: a ver si con todo eso me escribe un buen artículo para mañana. Será tan interesante, mi querido doctor. Sí que lo escribiré, dijo Pérez y Cueto. Y añadiré algo sobre el sacamantecas que destripaba a las españolas, como ese Jaque Ripper, de que tanto hablaron los periódicos, lo ha hecho recientemente, con las inglesas. El tal sacamantecas tardó años en ser descubierto. Era un loco lúbrico. Lúbrico como un día sin sol, exclamó Laucha ostentando su saber. Aunque no hubiera leído a Edgar Poe, ni siquiera a Gaboriau, Sherlock Holmes estaba aún en el limbo y Sarmiento fuese un opio para él. Barraba conocía por las mentas las hazañas de Calibar y otros rastreadores, tanto criollos como europeos. Eduardo Gutiérrez hubiera hecho con él un polizonte menos que mediano. Sin embargo, el asunto del fantasma le parecía claro como la luz y, valiéndose de otros términos, pensaba: plantearlo es resolverlo. El autor de la farsa era Severo. Emerenciana lo ayudaba, algún otro cómplice debía andar entre bastidores, toda la comedia se desenlazaría en casorio, y no era cuestión de tomarla por la tremenda para quedar en ridículo. Pero había que acabar con la farsa para que la pobre Misia Jesusa no espichase de un soponcio, y para que no se rieran de la importante repartición, como decía su jefe. La dificultad estriba en no hacer y no dejar hacer al propio tiempo. Si hacía, volverían a acusarlo de barrabasadas. Si no hacía, la oposición lo tomaría para el quiteo, como inútil. Lo que hay que hacer es sacárselo a la jeringa, concluyó Barraba, proponiéndose bordejear cuanto fuera posible. Pero en la mañana del viernes, día fatídico de las apariciones, el comisario tuvo un pésimo rato leyendo en la Pamapa el luminoso artículo del doctor Pérez y Cueto, que comenzaba: apenas el justiciero vislumbra un cuento de dueñas quitañonas, o una conseja que no engulliría tragaldadas, o algún disparate digno de Juan de la Encina o de Manolito Gásquez, cuando montado en su Pegaso de cartón, que es apenas un clavileño y clavándole el acicate en los ijares, comienza entre bote y bote a ensartar sandeces que solo caben en meollos como los que escriben ese papel de estraza. Ahora le ha dado con los fantasmas que él pone en femenino, naturalmente, y con los aparecidos que, aun cuando mero fruto de la imaginación más terca, no acierta a describir ni explicar, a fuerza de ignorancia, disimulando torpemente está bajo el fútil pretexto de la reserva que la policía le exige. Como si el invicto, ilustre y nunca bien ponderado Barraba, azote de opositores, vejador de desvalidos y besador de peanas, tuviese algún secreto que guardar, sino sus yerros, y mucho menos con sus cofrades y defensores del papelucho en cuestión, ni albergase en su mente idea o proyecto alguno susceptible de merecer discreción o siquiera curiosidad. En cuanto al caso que lo deja boquiabierto de admiración ante nuestro primer polizonte, más parece artificio de maleantes que fenómeno extraño al orden natural, y por eso mismo, porque debe de tratarse de hechos naturales, nos atrevemos a pronosticar que Barraba, sabueso sin olfato, no dará nunca, pero nunca jamás, con el busilis. Seguían las anécdotas contadas en la farmacia, con otras más que no hacen al caso. Y esto se llama libertad de imprenta, exclamó Barraba, haciendo trizas el papel. Libertad, libertad. Yo le había de dar libertad a ese doctorcito gallego secándolo en el cepo colombiano, pero ¿qué le hemos de hacer? Hay que aguantarnos más. Puertas y ventanas, a pesar de la noche tórrida, estaban desde hacía rato herméticamente cerradas, que tanto pueden los aparecidos cuando en la más profunda oscuridad entraron Barraba y compañía a casa de Misia Jesusa. Sin perder un minuto, el comisario tomó sus disposiciones, apostando en el patio, disimulados por plantas y trebejos, al cabo Fernández y a otro agente, a quienes dio en voz baja la consigna. A la primera alarma gritan alto: ¿quién vive? Y saltan sobre el bulto o lo que sea. Si se quieren disparar, tiren al aire para asustarlos. No los lastimen si no hacen armas contra ustedes, pero agárrenmelos. Es preciso que me los agarren. Yo haré de reserva y refuerzo con el señor Ortega, y ahora no se muevan, no charlen y no piten. En el comedor, entre dos floreros con penachos de paja brava, había visto sobre el aparador un porrón de ginebra y se lo llevó al dormitorio, junto con 2 copas. Misia Jesusa, Emery y la China debían quedarse en el comedor, y estarse quietas, sin chistar, aun cuando el mundo se viniese abajo.
Emer, más asustada que la misma Misia Jesusa, hizo varias veces ademán de hablar al comisario, que, entre galante y socarrón, le dijo sonriendo: «Vaya, moza, no haga tanto aspaviento, que de esta hecha se acabaron los fantasmas». «Que no vengan, por Dios», acertó a clamar Emerenciana. Eh. Cuidado con espantarme las comadrejas, niña, que aquí las quiero agarrar mansitas». A oscuras, Misia Jesusa rezaba musitando, Emer suspiraba y se revolvía, don Lucas y Barraba echaban sendos y repetidos tragos, iba pasando tranquilamente el tiempo, cuando pronto, aunque no hubiese reloj público en el pueblo, como en las novelas de capa y espada, grave y vibrante campana, rompió el silencio de la noche. El inexplicable y pavoroso tañido parecía venir de la calle, y al oírlo don Lucas y Barraba, aunque valientes, saltaron en sus asientos, como las mujeres en los suyos y Fernández y el agente en sus escondites. El comisario, inmóvil, como hipnotizado, contó: 1, 2, 3. A la 12ª campanada se oyó una voz ronca que decía: «Jesusa, casá a Emer con Severo». El fantasma se hacía lacónico, a la que contestó inmediatamente un «Alto, ¿quién vive?». Mientras Barraba y don Lucas veían pasar en la oscuridad del patio, echando llamaradas por los huecos de horrible calavera, una espantable y gigantesca figura que agitaba dos desmesurados brazos en el aire. Sonó un tiro, luego otro. Saltó Barraba a la ventana, haciendo fuego, siguiólo con más prudencia don Lucas, disparando también, volvieron a descargar sus armas los agentes y durante un interminable minuto aquello fue campo de batalla, hasta que el fantasma, llegado a una de las tapias laterales, se aplastó de pronto contra el suelo, como herido de muerte, para enseguida, oh prodigio, convertido en una especie de lagarto, dar un salto colosal y deslizarse al otro lado de las bardas. Entre tanto blasfemaban los hombres, chillaban las mujeres, ladraban y gruñían los perros, cloqueaban las gallinas sobresaltadas, cacareaban los gallos, golpeaban las puertas los vecinos, menos prudentes que curiosos, y aquel tumulto tras tanto silencio, era dominado por el tañido cada vez más lejano de la fatal campana. «Dispara por el callejón. Agárrelon», gritaba el comisario. Pero ya era tarde, en cuanto a la persecución y en cuanto a la hora, a pesar de que la escena solo hubiese durado 3 minutos, sin embargo, la tranquilidad no renació hasta la madrugada. Como los periódicos habían trasnochado en previsión de los sucesos, tanto el Justiciero como La Pampa aparecieron al día siguiente con la noticia de actualidad. Pero el modo de encararla era muy distinto. El Justiciero la titulaba: «Importante batida. El comisario Barraba pone en fuga a los pretendidos aparecidos». Por su parte, La Pampa le ponía estos títulos: «Descomunal batalla del comisario contra los molinos del viento. 1 hora de tiroteo y 10 años de titeo. Pólvora en Chimangos. Parte sin novedad». Los lectores pueden ahorrarse el texto porque los títulos bastan. Enriquito había sido de los primeros en acudir en auxilio de su desdeñosa prometida y de su presunta suegra, pero solo se atrevió a entrar en la casa a la mañana siguiente, para ofrecer sus servicios. Ya estaban allí Cenobita y Tula con todas las lunas clara, blanca y pura la Tortorano y otras vecinas de fuste, lo que aumentó su timidez normal, aunque Mer lo recibiera casi con agasajo. Y tan atortolado estaba que, sin quererlo, dijo una gracia, escapando: «Estoy aquí como perico entre ellas». Las señoras comentaban todas a un tiempo las aventuras de la víspera, y daban simultáneamente sus pareceres, que nadie les pedía ni escuchaba, hasta que Cenobita Bermúdez, con voz tonante, dijo: «Si esto pasa es porque las mujeres no saben hacer como los hombres, agarrar un revólver o una escopeta y secar a tiros al que les ha faltado, aunque sea tanto así. Pero lo que soy yo». Y había en su voz y en su gesto una tremenda amenaza. Todas callaron sobrecogidas y Misia Jesusa más que todos. «Válgame Dios y la Virgen Santa». Y como la conversación se enfrió, las damas se marcharon una tras otra, tanto más cuanto que ya iba siendo la hora de almorzar. Al salir Tula, que fue la última, aconsejó a su afligida amiga: «¿Por qué no la ves a Cándida, la adivina?». «¿Quién sabe?». «¿Para qué, si ya no habrá nada?», contestó Jesusa. Después de almorzar trató de dormir la siesta, que harta falta le hacía después de la noche de perros, y Emer aprovechó la circunstancia para asomarse al callejón.
El galán no tardó mucho. Severo. Si esto no concluye no te vuelvo a mirar la cara, le digo todo a mamita, y se acabó. No seas sonsa. Cállate unos días y ya verás. Te repito que no. Pero, Brenda, si tengo un santo remedio. Y que mamita se me muera, no. Ya le da el mal. Lo que a vos te está dando. Sí, sí, ya vi al pajuate de Gancedo que venía esta mañana todo derretido, y vos como un almíbar. Sos capaz de volverle a cabrestear, monona. Si seguís en esa tandita, me voy. ¿Y cómo no he de seguir, si está visto que... La cabeza de Emer había desaparecido ya tras de la tapia, aunque esta vez no la alarmase ruido alguno. Pero aquella noche, cuando Misia Jesús y Emer reposaban tranquilamente, en el mismo aposento resonó, tremenda, una voz que decía: Jesúsa. Jesúsa. Si no casas a Emer con Severo le digo a Zenobita, para que te saque los ojos, lo que pasó con Bermúdez, y que yo no te perdono todavía. Por esto estoy ardiendo en el purgatorio. Miente el bandido. Gritó Jesús saltando de la cama. Miente el bandido, porque Nemesio no supo nunca nada. Emerenciana, que aquella noche no dormía ni las otras tampoco, la tomó en sus brazos, consolándola y haciéndola acostar de nuevo. Sosiéguese, mamita, no haga caso, que esas son pavadas y no volverán a suceder, el comisario lo arreglará. Yo le diré lo que hay que hacer. ¿Y cómo lo sabes vos? Preguntó Jesús entre recelosa y tranquilizada. Porque me lo ha dicho una persona que sabe mucho de brujerías. La parda Cándida, la que anda siempre descalza y con un pañuelo colorado en la cabeza. Esa misma, mamita. Pues no pasa de mañana de que la vaya a ver, porque Tula ya me había hablado de ella. Emer tardó mucho en dormirse, porque se preguntaba y no sabía responderse. ¿Qué es eso de Bermúdez? Aunque lo coligiera, y... ¿por dónde ha podido hablar, que parecía adentro del cuarto? Aunque supiera perfectamente quién lo había hecho. La parda Cándida recibió a Misia Jesúsa con todos los honores debidos, pero como si no la conociera. ¿En qué puedo servirla, mi señora? Yo quisiera saber, doña Cándida, si los pobrecitos difuntos saben lo que ha pasado mientras vivían. Sí, saben. Lo que han visto. Y lo que no han visto también. No me diga. Sí, saben lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Jesús me valga. Usted está afligida, señora, parece que tiene daño y de juro que le gustaría que le dijesen la verdad. Daría lo que no tengo. No tanto, mi señora, con que alcance pa' unas cuantas cebaduras. Díole unos cobres Misia Jesúsa, la parda hizo con mucho aparato un gran saumerio, y acabó por decir con aire de pitonisa. A usted la persiguen, pero son malegos, cuidado con las lauchas, y con los jugadores compadritos, muertos no hablan, pero la vieja es mala, todo le saldrá bien, si una moza quiere. No entiendo, dijo Misia Jesúsa. Ni yo tampoco, contestó la parda. Pero es porque yo no debo entender, agregó socarronamente. Las voces se repitieron, aunque Barraba hiciese custodiar la casa, y lo que más sobresaltaba a Jesús era que persistían en amenazarla con decírselo todo a Zenobita. ¿Sería esta la vieja terrible a que se refería la parda Cándida? Claro que sí. Para tranquilizarla y para ver a Emer, Enriquito se les presentaba todas las mañanas, mejor recibido cada vez, pero aquello no era vida para Misia Jesúsa, ni la paz volvía a reinar en el pueblo. Vaya a verlo otra vez al comisario, mamita, le dijo un día Emer. Yo la he de acompañar. Fueron con la retahíla de siempre, y como siempre Barraba les respondió que nada podía hacer si no tomaban infragante al culpable. Pero al salir, Emer le dejó en la mano un papelito sin firma que decía: Señor comisario, hágalo seguir a Severo Rendón, porque el indino es ánima en pena y yo no quiero que mamita se me muera por culpa suya. Además, que yo ya no lo puedo aguantar y no quiero saber nada más con él, y si usted lo pone preso para que escarmiente, mejor, sobre todo porque amenaza con pegarle un tiro a Enriquito Gancedo, que es un mozo bien. No diga a nadie que yo le he dicho, y busque la soga de la ropa y un cano viejo de chimenea que hay en el cuarto, que por ahí son las apariciones. La hucha anda metido en el enriedo y el boticario les ha prestado las cosas, que la campana era una olla de cobre. ¿Qué anda matrereando por aquí tan tarde, amigo Laucha?
Ya lo ve, señor comisario. Tomando el fresco y estirando las piernas. Buena, pierna es Barrio Nuevo. ¿Y Rendón? ¿Seguro que está en la huella? No sé. Si sabe, déjese de pavadas y llámelo, que tengo que hablar en serio con ustedes. La hucha se hizo de rogar, pero comprendió que más valía no endurecer, y a poco estuvieron los tres reunidos. Vamos a echar un taco en casa, que esto no es asunto de policía, dijo maquiavélicamente Barraba, diestro en política por la primera vez. Y mientras en Fino Amor y compañía empinaban el codo, les demostró que estaba al cabo de todos sus manejos, pero que gastaban al cuete el tiempo y la saliva, porque la moza se les había ido al campo contrario. Mujer y veleta todo es uno, como dicen en el Rigoletto. Además, la cosa iba pasando de castaño oscuro y ya no podía seguir Hacienda la vista gorda, porque había recibido instrucciones de La Plata. Severo protestó inocencia, hizo endechas de amor, formuló amenazas, gimió celos, pero con el ginebrón fue pasando de la arrogancia a la ternura, del furor al dolor, a la alegría y la chacota, pues también cambia el hombre con el viento. Confesó que tanto le daba y merenciana como otra cualquiera, con tal de que fuese moza de posición, y acabó abrazando al comisario y diciéndole entre sollozos. Nunca hubiera creído que fuera tan hombre y tan buenazo. Dame esos 5, Barraba, y amigos hasta la muerte. No te vas a meter con el pavo de Enriquito. Déjalo nomás, que puede ser que más tarde, si se casan, ya me entendés, Severo. Es lo mejor, porque siempre se dirá que sos el mozo más diablo del pago, sin ofender a nuestro amigazo Laucha, aquí presente. Muy enternecido también cuando le dejaron meter baza, Laucha aprovechó para contar por lo menudo, toda la tramoya del aparecido. Hacían correr una sábana con unas cañas a modo de brazos, por la soga doble de la ropa, montada sobre unas roldanitas, y luego la retiraban rápidamente por encima de la tapia con un piolín. Hablando por un gran embudo de vidrio prestado por Silvestre, lo mismo que el caldero campana, y la calavera como la saben hasta los niños de teta era una cáscara de sandía con agujeros y una vela adentro. Solo que la habían perfeccionado soplando por un canuto licopodio para hacer las llamaradas. Con esto llamaba llegaba a sus fines y nosotros al nuestro y valiéndose de tan estrecha y noble fraternidad explicó a Laucha y a Severo que era preciso echar tierra sobre el asunto, como él estaba dispuesto a hacerlo. Pero ¿cómo echarle tierra si la oposición seguía alborotando el cotorro, sobre todo si la Pampa no interrumpía su campaña? En la conveniencia de unos y otros no estaba quedarse calladitos como en misa, porque, si no, saldrían a bailar con ellos el mismo Silvestre y quién sabe cuántos más. La sesión se prolongó hasta hora muy avanzada de la noche, pero, el orden del día fue votado por unanimidad. Días después el justiciero hacía saber a sus lectores que el activo e inteligente comisario Barraba había ahuyentado para siempre a los malevos ajenos a la localidad que se entretenían haciendo de fantasmas y sembrando el terror en las familias. Por esta brillante campaña agregaba le desearíamos el ascenso que merecía, pero por egoísmo no se lo deseamos, porque nos privaría de los servicios de tan sobresaliente funcionario policial. En el mismo número del mismo diario se leía una noticia con el título francés de Ondit, Confesión de Chismografía, en aquel entonces tan en boga. La alta sociedad de Pago Chico tiene en vista una fiesta que hará época, si es cierto, como se dice en las tertulias aristocráticas que la bellísima y distinguida señorita Emerenciana Ponce contraerá enlace el mes próximo con nuestro joven y aventajado amigo don Enrique Gancedo, hijo del señor don Salustiano Gancedo, uno de los principales hacendados del partido, vecino acaudalado e influyente con cuya amistad nos honramos. La boda se celebrará con gran pompa en nuestra iglesia parroquial, y como enseguida habrá un suntuoso baile, terminaremos diciendo, a prepararse jóvenes. Muy largo era el último luminoso artículo que sobre la cuestión fantasma, escribió el doctor don Francisco Pérez y Cueto y publicó La Pampa. Tomemos esta muestrita. En suma, como lo pronosticamos a nuestros queridos lectores desde el punto y sazón en que comenzó a hablarse de la pretendida ánima en pena, trátase de un bromazo harto pesado y grosero de gente extraña al que se dio con ligereza demasiada importancia inicial, principalmente de parte de la autoridad, que suele verlo todo con vidrio de aumento, para acabar por lo general como la famosa montaña de la fábula, solo que esta vez no ha salido siquiera el ratoncillo de Marras, con lo que la dicha autoridad tiene que apagar su linterna,
por lo cual la felicitamos. Caso raro como las alubias de Alibra, puesto que al fin ha demostrado cierta discreción y delicadeza, de la que no la creyéramos capaz hasta hoy. Uf, exclamó Silvestre, que había perdido 3 veces el resuello.